Buenas tardes, mi nombre es Diego Pinto y en esta presentación voy a realizar una reflexión sobre el aprendizaje ubicuo y la educación actual, tomando como referencia el documental La Educación Prohibida. Leí este documental porque cuestiona una idea que todavía es muy presente: pensar que educar consiste únicamente en tener un profesor frente a un grupo de estudiantes transmitiendo contenidos. A partir de las escenas del documental, quiero reflexionar sobre tres aspectos principales. ¿Qué significa realmente aprender? ¿Cuál es la diferencia entre educar y enseñar? ¿Y cómo podemos relacionar estas ideas como el aprendizaje ubicuo? Para mí, aprender no significa simplemente memorizar información. El aprendizaje ocurre cuando somos capaces de comprender algo, relacionarlo con nuestras experiencias y utilizarlo para actuar como en nuestro contexto. Esta idea se relaciona con Freire, porque el estudiante no debe ser visto como una persona vacía al que el profesor llena de conocimientos. El estudiante participa, pregunta, interpreta y también construye conocimiento. Por ejemplo, yo puedo explicarle a un estudiante qué significa cuidar el medio ambiente y pedirle que memorice una definición, pero el aprendizaje adquiere otro sentido cuando este estudiante identifica un problema ambiental de su comunidad, investiga sus causas, propone una solución. Ahí no solamente recibió información, comprendió una realidad y utilizó el conocimiento para intervenir en ella. Por eso considero que aprender es un proceso activo y relacionado directamente con la vida. Esta imagen del documental me parece muy significativa porque aparece la frase: lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo. Esto permite comprender que el aprendizaje tiene una dimensión social, emocional, también de adaptación. Necesitamos participar, sentir curiosidad, experimentar, equivocarnos, intentarlo nuevamente. Pensemos, por ejemplo, en un niño aprendiendo a montar bicicleta. Vamos a explicarle cómo mantener equilibrio, cómo pedalear y cómo frenar, pero realmente aprende cuando se sube a la bicicleta. Probablemente se equivoque o pierda el equilibrio, pero esos intentos forman parte del aprendizaje. En el aula sucede lo mismo. El error no debería verse únicamente como algo que se castiga con una mala calificación. También es una oportunidad para revisar, corregir y aprender. Por eso considero que debemos generar experiencias donde el estudiante tenga mayor participación y autonomía. Educar versus enseñar. En esta diapositiva planteo una diferencia que considero fundamental. Enseñar y educar están relacionados, pero no son exactamente lo mismo. Enseñar está relacionado con orientar o transmitir determinados conocimientos. Por ejemplo, el profesor puede enseñar cómo resolver una ecuación, cómo escribir correctamente una palabra o explicar un acontecimiento histórico. Educar va más allá, implica formar integralmente a la persona, desarrollar autonomía, valores, pensamiento crítico, convivencia y capacidad para tomar decisiones. En las imágenes del documental podemos observar precisamente ese contraste. Por un lado, una representación de la transmisión de contenidos y por otro, niños participando directamente en una actividad. Por ejemplo, puedo enseñar a un estudiante qué significa el respeto, pero educar para el respeto implica crear situaciones donde aprenda a escuchar a sus compañeros, aceptar sus diferencias, a resolver conflictos y convivir. Por eso afirmo que enseñar conocimientos es necesario, pero la educación no puede reducirse únicamente a transmitir información. Reflexión desde la pedagogía. Esta parte del documental plantea una crítica bastante fuerte hacia la educación tradicional. Sin embargo, yo no considero que el problema sea la existencia de la escuela. El problema aparece cuando pensamos que la escuela es el único lugar donde una persona puede aprender. Nosotros aprendemos permanentemente. Aprendemos en la familia, en la comunidad, en la naturaleza.
mediante la tecnología y a partir de situaciones cotidianas. Por ejemplo, un estudiante puede aprender matemáticas cuando acompaña a sus padres a realizar una compra y debe calcular cuánto dinero necesita o cuánto deben devolverle. También puede aprender ciencias observando el cultivo de su comunidad o también historia, conversando con sus abuelos sobre acontecimientos que ellos vivieron. Entonces la escuela sigue siendo necesaria, pero debe reconocer y aprovechar esos conocimientos que también se produzcan fuera del aula. Y justamente aquí comenzamos a acercarnos al concepto de aprendizaje ubicuo. Actores del proceso. Si aceptamos que aprendemos en diferentes contextos, también debemos reconocer que el docente no es el único actor en el proceso educativo. Como vemos en la diapositiva, el estudiante debe ser protagonista, el docente se convierte en mediador y orientador, la familia acompaña, la comunidad y el entorno aportan experiencias, la tecnología amplía las posibilidades para acceder y construir conocimiento. La imagen del documental muestra precisamente a unos niños aprendiendo directamente en contacto con su entorno. Pensemos en una actividad sobre biodiversidad. El profesor puede orientar el tema, pero los estudiantes pueden salir a observar su entorno, tomar fotografías con el celular, conversar con personas de la comunidad, buscar información posteriormente y compartir resultados con sus compañeros. En una sola experiencia participaron el docente, los estudiantes, el entorno, la comunidad y la tecnología. Esto demuestra que actualmente el aprendizaje puede construirse como una red y no solamente dentro de la relación profesor-tablero-estudiante. Por reflexión final, todo lo anterior nos lleva directamente al aprendizaje ubicuo, que podemos entender como la posibilidad de aprender en cualquier momento y en diferentes lugares. Algo importante es que aprendizaje ubicuo no significa simplemente utilizar computadores, celulares o internet. La tecnología ayuda muchísimo, pero no constituye por sí sola el aprendizaje ubicuo. Como por ejemplo, un estudiante puede comenzar un tema en el salón de clases, continuar investigándolo desde su celular en casa, conversar sobre él con su familia, observar una situación relacionada en su comunidad, y posteriormente regresar al aula para compartir lo aprendido. En ese caso, el aprendizaje atravesó diferentes espacios y momentos. Aquí encuentro una relación muy clara. La educación prohibida. El documental cuestiona las estructuras rígidas de la educación tradicional y nos invita a reconocer que existen otras maneras y espacios y actores para aprender. Por eso el aprendizaje ubicuo propone una educación más flexible y conectada con la realidad y centrada en el estudiante. Conclusiones. Para finalizar, considero que el documental nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Estamos educando solamente para que los estudiantes respondan contenidos o estamos educando para que puedan desenvolverse en la vida? A partir de este análisis, concluyo que el aprendizaje es permanente y trasciende las paredes del aula. También considero que el aprendizaje ubicuo responde a las necesidades actuales y permite conectar diferentes espacios, personas, experiencias, recursos. La tecnología tiene un papel importante, pero debe entenderse como una herramienta, no como el centro de educación. Finalmente, considero que el cambio educativo no consiste simplemente en reemplazar el tablero por una pantalla o el cuaderno por una tablet. Si seguimos enseñando exactamente de la misma manera, solamente habremos cambiado la herramienta. El verdadero cambio ocurre cuando reconocemos al estudiante como protagonista, al docente como mediador y comprendemos que podemos aprender desde la familia, la comunidad, la tecnología, de nuestras experiencias y del mundo que nos rodea. Esa es precisamente una de las grandes posibilidades que encuentro en el aprendizaje ubicuo para transformar la educación actual.
Muchas gracias y los digo con la educación no debería prepararnos únicamente para responder un examen, debería ayudarnos a comprender, participar y transformar la realidad en la que vivimos.